Vemos a continuación una palabra que ha despertado mucha inquietud con respecto al significado de la morada a donde van a parar los muertos. Nos referimos a Sheol, que se traduce de diversa manera, pero básicamente es el inframundo. Y con ello queremos ver los usos que tienen en el Antiguo Testamento y su aplicación en el Nuevo con su correspondiente palabra equivalente Hades, tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces el significado de sepulcro o morada de los muertos o inframundo, como nos lo dice Génesis capítulo 37, versículo 35. Vamos a mirar allí. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol o sepulcro. Y lo lloró su padre. También en Job capítulo 7, versículos 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Sheol. Él no subirá. Notemos que se está refiriendo a un inframundo o morada de los muertos. O en el versículo 10. No volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Esta es la esencia de Sheol. O también Job capítulo 17, versículo 16. A la profundidad del Sheol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Notamos morada de los muertos. O Eclesiastés 9:10, cuando se nos dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, o inframundo, o morada de los muertos, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pero vamos a ver ahora también otros usos. En Isaías 38:18 se asocia con bor, una palabra que vamos a mirar lo que quiere significar. Isaías 38:18. Porque el Sheol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro. Notamos, bor entonces significa sepulcro. Esperarán tu verdad. O Ezequiel 31:16. Aparecen ambas palabras combinadas. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Sheol, con todos los que descienden al bor, diríamos así, a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Pero ahora vamos a ver a Sheol en un lenguaje más animado. Esto es, en que en esa morada hay movimiento, hay acción y aún palabras. Ezequiel 32:21, miramos allí entonces. En medio del Sheol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. La pregunta que uno se hace ¿es que en el Sheol hay movimiento, hay acciones, la gente puede hablar? Miremos, por ejemplo, en Isaías 14:9, en la Septuaginta, allí la palabra Sheol se traduce por Hades. Entonces, Isaías 14:9, no aparece la palabra psique. El Sheol, o Hades en griego, de la Septuaginta, abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. La pregunta es, ¿será que los muertos se mueven en el Sheol, como el texto da a entender? Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones que estaban muertos. Ahora estaban sentados, ahora se ponen en pie porque llega alguien allí que va a ser abominable. Entonces, esto nos va a traer a la idea de Lucas 16:23, que en un momento vamos a mirar, y es si es que en el Sheol o Hades hay movimiento, hay acción, palabras. Así es, efectivamente, vemos esta palabra Hades, el griego, Sheol en hebreo, también inframundo, pero especialmente lo vamos a mirar desde la perspectiva de la parábola de Jesús de Lucas 16, versículo 19 en adelante, donde allí aparece Hades, pero no psique, y esto es un detalle muy importante. No aparecen excepto en un texto que ya vamos a mirar, el texto mesiánico de Salmo 16:10, donde están juntas psique y Sheol. Es decir, alma, psique y Hades, o Nefesh y Sheol. Entonces, ambas palabras, pero normalmente están separadas. Entonces, aquí vemos en Lucas 16:19 en adelante lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Es extraño que en esta parábola se dé nombres a los personajes, y aquí sí, efectivamente tiene el nombre, Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hasta aquí el texto parece normal, pero desde ahora en adelante ya va a cambiar. Y en el Hades, notemos, no aparece la palabra psige, es un detalle importante. En el Hades o Sheol alzó sus ojos. A eso estamos refiriéndonos cuando dice que en el Hades allí hay movimiento. Leíamos hace un momento de los textos de Ezequiel 32 e Isaías 14. Mira acá también. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí el detalle es si realmente en el Hades hay gente que pueda alzar los ojos, es decir, Hades o infierno es otra de las traducciones modernas, donde la gente supuestamente estaría quemándose. Pero ocurre que el versículo que sigue daría esa pauta. Vamos a ver. El Hades estando en tormentos, notemos. Entonces él, el rico, dando gritos, decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Notemos la descripción. El Hades pues trae llama, hay tormento, pero la expresión que trae el rico de que moje la punta del dedo en agua para que le refresque la lengua es ridículo, es decir, es una hipérbole. Se ve que no es un hecho histórico, no es que se va a refrescar a alguien que se esté quemando en el infierno para que allí se refresque apenas con mojar la punta del dedo en la lengua. No, hay un mensaje detrás de esto y ya vamos a mirar cuál es. Y entonces aún avanzamos más, versículo 25. Pero Abraham le dice: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Recordemos en aquella llama en el Hades. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dice: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, ¿quién? Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, esos 5 hermanos tuyos. Pero el rico adecuadamente responde: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, es la súplica, se arrepentirán. Y miremos la sentencia lapidaria de Abraham. Abraham dice: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, hacemos una reflexión tanto de las palabras griegas empleadas aquí, cuáles son Hades, no psige, dijimos hace un momento, y el objetivo de esta parábola. Dijimos que por el contenido era absurdo sostener que hay tal fuego allí, porque si el rico está pidiendo que le calmen con la punta del dedo la lengua para calmarse su llama, no tiene sentido. Sí, más bien tiene sentido al verlo desde otro ángulo, y ya vamos a ir mirando los detalles. Uno de ellos es que esta parábola es una profecía. Esto significa que Jesús de hecho tomó este relato y lo convierte en profecía al dar nombre y apellido. Esto es Lázaro, porque efectivamente la historia real, de acuerdo a Juan capítulo 11 y el 12, allí vemos a Lázaro que fue resucitado, y él podría haberles testificado como pedía el rico, que lo envíes a la casa de mis 5 hermanos para que el resucitado Lázaro les testifique, pero allí en San Juan 12 se observa a Lázaro que estaba sentado en la mesa de los comensales, y aún los fariseos querían matarlo junto con el Cristo. Notemos lo absurdo, así que no tenía caso enviar a un resucitado de entre los muertos. Jesús tenía razón de acuerdo a la parábola. Pero acá vale la pena comentar algo, y es que en el ámbito judío era común creer que en el primer siglo que había tal cosa como un alma descarnada a la cual atender. Es el caso de este autor N. Glatzer, que publica su libro Hillel el Sabio. En la página 37, allí Hillel, recordemos, es más o menos 2 generaciones antes de Jesús, famoso teólogo que floreció en Judea, en Jerusalén, en contraposición de Shammai, también famoso, que era su contraparte
uno rigorista, Shammai, el otro más liberal, Hillel, y prevaleció la escuela de Hillel. Bien, este Hillel, enseñando a sus discípulos, allí Glatzer comenta en la página 37, cuando él dice a sus discípulos que no los puede atender ese día, porque tiene que atender a su huésped. Y los amigos le dicen, no sabíamos que tenías un huésped en tu casa. Y él les dice, no, no se trata de un huésped de mi casa, se trata de mi alma, que está residiendo en mi cuerpo, a la cual tengo que agasajar. Esto no es extraño, creer que los judíos en el primer siglo crean en la supervivencia del alma, cuando pensamos en lo que Josefo dice, allí tanto en Antigüedades, en el libro 18, como en las guerras, en el libro 2, de las creencias de los fariseos. Ahí lo tenemos. Los fariseos creen también que al alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrá premios o castigos. Notemos, este es el contexto de la creencia farisea de la inmortalidad del alma, por la cual Jesús cuenta la parábola y es muy familiar entre ellos. El hecho de creer que haya vida en ultratumba, que la persona muere y va al más allá. De allí entonces el trasfondo de la parábola del rico y Lázaro, y que uno va al Hades y el otro se va al paraíso. Según que se haya consagrado, continúa Josefo, a la virtud o al vicio, en cuanto a los que practiquen lo último, el vicio, eternamente estarán encerrados en una cárcel, decían los fariseos. Pero los primeros, los que guardan la virtud, gozarán de la facultad de volver a esta vida por la resurrección. Y aún Josefo agrega, en el libro Guerras, que los fariseos afirman que toda alma es incorruptible y que solo la de los seres buenos pasa a otro cuerpo, mientras que la de los malos sufre un castigo eterno. Reiteramos, esta es una creencia popular judía. Y aquí viene algo interesante. Jesús, cuando cuenta la parábola en ese contexto de creencia en ultratumba, de acuerdo a lo que estamos escuchando de Josefo y lo que nos trae Glatzer de Hillel, el famoso teólogo, el punto focal es que Jesús invierte los términos. Esto es, en la creencia judía, el rico, si lo era tal en la tierra, es porque ya estaba recibiendo de antemano las bendiciones futuras que él recibiría en el cielo. En otras palabras, el rico ya estaba recibiendo un cielo por adelantado. Y lo opuesto, en el caso de un pobre o un enfermo, él estaba recibiendo de antemano los castigos que recibiría el pobre en el más allá. ¿Sí? Esa es la teología básica judía, la creencia popular de que las bendiciones de Dios que se reciben en el más allá, ya aquí en la tierra se van recibiendo por anticipado. Pero lo que hizo Jesús fue invertir los términos, como cuando se invierten los cables en el paso de corriente en las baterías de un auto a otro, ¿verdad? De un polo negativo a negativo, de positivo a positivo. Y en este caso, al invertir los cables, pues hace explosión. Bien, eso es lo que hizo Jesús. ¿Cómo que una persona rica se vaya al infierno y una persona pobre y enferma se vaya al cielo? Eso fue un asombro para los judíos. Luego de haber visto las dos citas de Josefo acerca de la creencia de los fariseos del alma en el Hades, vamos a examinar ahora textos del Nuevo Testamento, como el que tenemos a continuación, de Hechos capítulo 2, versículos 27 y el 31 y 32, que son palabras de Pedro en su sermón de Pentecostés, basándose en el Salmo 16. Miremos pues entonces a Pedro cómo trae estas palabras allí a oídos de los oyentes. Porque no dejarás mi psique, recordemos. Psique es en griego, nefesh es en hebreo. En el Hades es el inframundo, Hades en griego, Sheol en hebreo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es el texto del Salmo 16:10. Pero aquí que ahora vemos también 31 y 32, la interpretación que el apóstol Pedro hace a los oyentes. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, que su psique, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero aquí que ahora vamos a leer el Salmo 16:10 en la versión de la Nueva Versión Internacional, donde allí ese juego de palabras, recordemos Nefesh, Sheol, es decir, alma, Sheol o sepulcro, o griego psique, Hades, de la Septuaginta, cómo lo traduce la versión internacional. Recordemos que es una versión llana para el oído moderno, que lo entienda fácilmente, no una conspiración necesariamente contra el texto
bíblico. Miremos entonces, Salmo 16:10 en la versión internacional. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, es decir, mi psique termine en el Hades. Fijémonos en la traducción. Ahí pone mi vida o el alma, no un ser descarnado o un ente independiente e inteligente. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Entonces, así tenemos este concepto de que para Pedro, en Hechos capítulo 2, 27, ese santo ser, su alma no se corrompería en el Hades, o sea, la vida no quedaría sepultada en el sepulcro. Muy diferente del concepto griego. Y aquí sí vale la pena tomar en cuenta. Este dúo de psique, Hades, esto es alma, inframundo, sí aparece claramente en la mitología griega. Allí en los libros de Homero, recordemos aquel autor ciego, se supone, de Grecia, autor de la Ilíada y la Odisea. En la Odisea, en el capítulo 11, se observa allí al héroe Ulises, u Odiseo, cuando intenta hablar con un profeta tebano ciego que está muerto ya. Entonces él hace un sacrificio, derrama sangre, los muertos en la mitología griega beben la sangre, pero él quería que específicamente fuera para Tiresias. Y allí entonces aparece, luego del sacrificio, el alma descarnada de Tiresias, aparece allí para la consulta de Ulises y sale del Hades. Y luego, después, también logra conversar con otra alma, con otro héroe, allí Aquiles, que había sido muerto por Héctor, entonces logra sacar el alma del Hades y poder conversar con él. Esto es la mitología griega. Pero estas ideas son griegas, extrañas al concepto bíblico, donde el concepto bíblico aparece en el texto mesiánico, reproducido por Pedro, el dúo de psique, Hades, alma, inframundo, pero no como que está allí sin cuerpo, descarnado, un ente inteligente, dijimos, con el cual se puede comunicar. No dejarás mi vida allí hundida, terminada en el sepulcro, sino que me vas a resucitar. Y no a través de sacrificios y que el alma venga así descarnada, sino ya un cuerpo nuevamente, la vida viene otra vez encarnada. Notemos el contraste entre la idea griega y allí entonces aparece, es muy común, tanto en la mitología o aún en los escritos platónicos, cuando Sócrates enseñaba este tema. Un ejemplo nada más en el libro Fedón de la mitología, de la literatura griega. Allí se cuenta cuando Sócrates tiene que beber la cicuta. Un detalle interesante que quiero contar con respecto al psique. Y entonces sus discípulos, recordemos que Sócrates se lo compara con Jesús. Ambos fueron grandes maestros, ambos tuvieron discípulos, ambos nunca escribieron o dejaron por escrito, sino sus discípulos contaron las hazañas de sus respectivos maestros. Así Jesús, así Sócrates. Y uno de sus discípulos, Platón, Jenofonte fue otro que escribió, pero Platón escribe y entre las varias obras que publica Platón aparece Fedón. Y ahí cuenta entonces este tema de que ya en los días finales de Sócrates, que debía beber el veneno de la cicuta, sus discípulos azorados, entristecidos, la esposa misma llorando, y él pidió que la alejaran a ella, quería tener las últimas palabras y decirles a ellos que él no estaba preocupado porque después de muerto su alma, ya descarnada, iba a morar con los dioses allí de la filosofía, poder disfrutar sin cuerpo, sin las pasibilidades de lo que trae un cuerpo, hambre, frío, etc. Entonces él va a poder disfrutar sin un cuerpo. Entonces este es el concepto griego de lo que es el alma, pero no tiene base porque el Nuevo Testamento enfatiza la resurrección, no la supervivencia de un ente descarnado. Así que para recordar entonces los contrastes entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. Pero aún más, veremos a continuación en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, un texto un tanto difícil que dio pie a que apareciera el apócrifo, el descenso de Cristo a los infiernos. Hay tal cosa como que Jesús fuera a los infiernos para ver allí a la gente encarcelada. Veremos entonces lo que nos trae este texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en esa condición de vivificado en el espíritu, veremos lo que hizo a continuación.
en el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Será que predicó allí a la gente que estaba morando en el infierno? Porque el texto apócrifo dice el descenso de Cristo a los infiernos. ¿Qué es lo que hizo allí con esos espíritus encarcelados? Y sigue más, el 20. Espíritus los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Vamos al versículo 19 para comentar. Es que Jesús resucitado y en espíritu. Acordémonos que la forma de Jesús, su cuerpo era un cuerpo especial, lo que Pablo llamaría en Corintios 15 un cuerpo espiritual. Era a la vez cuerpo y a la vez espíritu. Cuerpo porque pedía a sus discípulos que creyeran que era Él en cuerpo y pedía de comer. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Así que denme de comer. Y le dieron panal de miel, pescado, nos acordamos. Pero a la vez era espíritu, porque podía atravesar las paredes, desaparecer cuando Él quisiera. Acordémonos del viaje cuando acompañó a los discípulos camino de Maús y allí se les reveló y desapareció. Entonces un cuerpo espiritual. Bien, en ese cuerpo espiritual, en forma de espíritu ahora, fue y el texto dice predicó. No es que fue a evangelizar o alguna cosa por el estilo a los espíritus allí atrapados en el infierno. No, se trata de eso. Sino la traducción más adecuada para ese verbo en griego es proclamó. Proclamar victoria. Y proclamó victoria a los demonios encarcelados. Tal como cuenta en Colosenses capítulo 2, cuando se dice que Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Y los expuso, Él tuvo victoria sobre ellos. Por lo tanto, Jesús fue y les proclamó victoria a estos espíritus encarcelados o demonios, los cuales desobedecieron en el tiempo del diluvio, en el que Dios, con su paciencia, logró salvar a 8 personas. Ahí se entiende mejor el texto, que el descenso de Jesús fue en espíritu para proclamarles allí la victoria, la derrota a esa gente. Ellos habían perdido a los demonios porque estaba uno que era el Señor de la vida y de la muerte delante de ellos y podía resucitar a todos aquellos que los demonios tenían encarcelados por los pecados que esa gente había cometido y Jesús se los perdonaba. Bien, así miramos todavía más. El uso de Psige y de Hades ahora en Apocalipsis. Ahí aparecen con más frecuencia. En el capítulo 6, versículo 8, vamos a ver la palabra Hades, Apocalipsis 6, 8 en adelante. Miré aquí que un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades, o morada de los muertos, o sepulcro, o Sheol, le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pero miremos ahora el versículo 9. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, esto es las Psige, aparecen allí debajo del altar, reparemos la parte muy importante. ¿Y haciendo qué cosa? Estaban clamando, leemos versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la respuesta de Dios es, que primero se les dan vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué entendemos de este texto? En primer lugar, el lugar donde aparece esta gente es bajo el altar. Esto lo hemos visto. Y solamente bajo el altar se produce la caída de la sangre de los sacrificios. Por lo tanto, esta gente fue sacrificada y su sangre es la que está clamando venganza, tal como Dios se lo dijo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y él dijo, yo no sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces la palabra de Dios nos acordamos. He aquí, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel no tenía conciencia, estaba muerto. Era una forma simbólica de decir que la vida de él me está clamando. O el alma de él me está clamando porque alma y sangre llegan a ser sinónimos en Génesis capítulo 9, versículo 4. No olvidemos este texto. Esto ya lo hemos leído en su momento, lo repasamos otra vez. Pero carne con su vida, o nefesh en hebreo, que es su sangre, o dam, no comeréis. Por lo tanto, se hace igualdad entre el alma, nefesh, y la sangre. En consecuencia, la persona cuando muere, allí su alma
y su sangre se derrama, su vida, y esa sangre es la que está clamando venganza, que es lo que pasó con Abel. De hecho, Abel no podía hablar, pero Dios hablaba por él, como también Dios habla por esta gente, diciéndoles, escribiendo allí en el texto de Apocalipsis revelado, que es el alma que está clamando la venganza. ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Son ellos mismos, muertos, que piden y que Dios les dice, la enseñanza que Jesús ya había enseñado, que descansen todavía un poco más y se les pone vestiduras blancas, es decir, la satisfacción de que Dios les reconoce con su pureza. También miramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14, aparece Hades nuevamente, la morada de los muertos, pero absolutamente en derrota en esta ocasión. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o Sheol, entregaron los muertos que había en ellos. Recordémonos que en la mitología griega, el Hades trae muertos que están en pena, diríamos, y que por medio de sacrificios, dijimos, según ese texto de la mitología griega de la Odisea, el canto 11. Allí, haciendo sacrificios, esas almas en pena de la profundidad de la muerte salían a la tierra en casos especiales. Acá no, acá se ve que ese Hades lleva a sus muertos, los entrega, y es una forma de decir, se los entrega a todos, porque hasta la misma muerte va a ser destruida, como leemos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No hay quien se exima del juicio que Dios tenga que hacer con cada miembro de la humanidad. Y el 14 concluye, y la muerte y el mismo Hades, el mismo sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera muerte es la natural que todos tenemos, y esta es la muerte ya total, final, que Dios entrega para que desaparezca para siempre. Así pues vemos que estas palabras son ricas en significado, pero el peligro es cuando las asociamos con las creencias populares, como es el caso de la inmortalidad natural del alma. Cuando la persona muere, el alma descarnada sigue viviendo. Y en verdad no podríamos concebir semejante cosa porque el texto bíblico no lo autoriza. Más bien usa los símiles, ejemplos, ilustraciones, como es que el alma es equivalente a la sangre, y la sangre es la que está clamando allí la venganza, como estamos mirando aquí en estos textos, en contraste con la creencia de la mitología griega. Así pues, vamos a pasar ahora a la siguiente palabra.